Ahí está. Con respecto a esta cuestión del entrenamiento, hay en la tradición de la foresta, sobre todo, en el budismo Theravada, y sobre todo esta práctica yo he oído a maestros hablar de ella y conozco a maestros que la han practicado. eh, es la práctica de mantenerse estático durante mucho tiempo, digamos, practicando meditación, pero no 1 hora o 2 horas, sino hasta 3 horas, por ejemplo, de 3 horas en adelante, en donde la experiencia es terrible en términos del dolor corporal, porque se hace la determinación de no moverse, ¿no? Y de esta forma, claro, esta no es una práctica para novicios ni para novatos, sino para meditadores ya con muchísima experiencia. Es hasta entonces que harían este tipo de práctica, ¿no? Harían esa determinación y, y, y pasan a través de ese proceso eh, primero que nada, poseen un alto poder de concentración. Eso es lo que más les ayuda, ¿no? Y después el grado de capacidad introspectiva, ¿no? Y determinación, porque hacen una determinación fija de permanecer, digamos, 3 horas sin mover un pelo, ¿no? Y algunos de estos maestros, como por ejemplo Ajahn Mahabowa, que fue un gran maestro tailandés que murió hace va a haber muerto hace unos 12 años, eh, digamos que es un maestro contemporáneo. Él practicaba este tipo de meditación. Y de hecho hay un texto por ahí en donde hace una descripción detallada, muy detallada de toda la fenomenología del proceso y va ilustrando a través de su narrativa cómo el dolor pasa por ciertas etapas, ¿no? Hay incrementos y después hay, digamos, planicies en donde se estabiliza el dolor y se da un cierto control, un cierto grado de ecuanimidad para después nuevamente remontar con una intensificación del dolor y así sucesivamente, ¿no? Toda una narrativa y de cómo va enfrentando precisamente esta situación, ¿no? Claro, es, una, es algo que pudiera parecer algo que el Buda criticó mucho, que es la flagelación del cuerpo, ¿no? El castigo al cuerpo, que el Buda llamó no productivo, vulgar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo descalificaba totalmente. Pero en este caso específico, es un caso muy específico, y esto lo explican estos maestros con detalle, tiene una razón de ser. El objetivo no es torturar al cuerpo, sino desarrollar precisamente conocimiento introspectivo a través de la contemplación de la sensación y de cómo precisamente varía, se da los cambios de sensación a través de ese proceso, ¿no? Es muy interesante porque llegan etapas dentro de este proceso en el que, de hecho, la sensación de dolor completamente, cesa por completo, digamos, después de 2 horas de intenso dolor y de repente cesa completamente el dolor, por una cuestión meramente natural, ¿no? Entonces el meditador se da cuenta de esto y entonces saca una serie de conclusiones, ¿no? La primera, más obvia, más burda, es de que la sensación es algo impermanente, efectivamente, no es algo que dura para siempre, ¿no? Cuando reaccionamos ante el dolor del cuerpo, etcétera, tenemos ya metido la noción errónea de que es como si fuera una cuestión que va a durar para siempre, ¿no? Pero cuando tenemos bien puesta la noción de que toda sensación es impermanente, entonces es mucho más fácil sobrellevar y desarrollar, sobrellevar el dolor
y desarrollar tolerancia, ¿no? Entonces, todas estas cosas son muy instructivas y pueden ser de mucha utilidad, como lo dicen los maestros, especialmente cuando uno se acerca a la muerte, ¿no? Que muchas veces la muerte es un proceso muy doloroso, pero con este tipo de entrenamiento, entonces uno puede sobrellevarlo, ¿no? Con un cierto grado de ecuanimidad. En fin, hay mucho que decir, nada más era una extensión del comentario. Quisiera continuar con el tema de hoy, que no va a ser muy largo, también por eso me permití, me permití extenderme un poquito en este subtema. El tema para hoy era la rememoración de la liberalidad o la recolección de la generosidad. Nuevamente es una de las contemplaciones que recomienda el Buda. Es también una de las, también bastante popular en los países del sureste asiático. Y lo que las notas, tomé unas pocas notas, precisamente, nuevamente del Vimuttimagga Maga, el Vimuttimagga Maga. Y dice lo siguiente con respecto a la rememoración de la liberalidad. Dice, la liberalidad significa que uno da su riqueza a otros con el deseo de beneficiarlos y para obtener la felicidad de beneficiar a otros. Sí, entonces eso es lo que significa la generosidad o la liberalidad. Y luego inmediatamente el texto dice, uno mora ecuánime en la rememoración de la virtud de la liberalidad. Bien, entonces esta es una reflexión acerca de la generosidad. Es también una de, igual que como lo es la muerte, por ejemplo, la rememoración de la muerte, la de la liberalidad es muy amplia. Es un tema sumamente amplio y puede uno permanecer durante mucho tiempo reflexionando en este tema, ¿no? Porque tiene muchos ángulos la generosidad. Tal vez regrese un poco a esto más adelante, pero por lo pronto nada más voy a mencionar las tres formas de definición del término, de acuerdo con el Vimuttimagga: la característica, la manifestación, la función y la causa próxima. Entonces, la característica de esta rememoración es el conocimiento del mérito de la liberalidad. Por supuesto, eso es ese es el aspecto, digamos, principal, distintivo, es el reconocimiento de el efecto kármico de la liberalidad. Y sabemos que la generosidad es precisamente uno de los factores primordiales, uno de los ingredientes o componentes primordiales para para el beneficio material, ¿sí? Para la adquisición de bienes materiales, ¿no? Que van en provecho del ser, ¿no? Tales como comida, albergue, ropa, dinero, etcétera, etcétera, medicinas. Ese es el resultado. El obtener todas esas cosas es el resultado de la práctica de la generosidad. Y entonces esta característica es el conocimiento de ello, de de tener conocimiento de esa causa y efecto específicos. Luego dice, la manifestación es la morada inalterada de la mente en esa rememoración. Así es como se manifiesta, ¿no? Hay una estabilidad mental cuando uno se establece en esa contemplación. Su función es la de establecer la mente en la no avaricia, en la ausencia de avaricia. Y se dice que la causa próxima es la no codicia. La ausencia de codicia es la causa próxima para poder establecerse en la rememoración de la generosidad. Ahora, me tomé el trabajo de ir al manual de Abhidharma y ver precisamente la definición de avaricia. Ahora, es interesante porque la avaricia, el término pali es macharilla.
Macharilla, Macharya, Macharilla es el término para designar la avaricia. Y lo que es interesante es que el Abhidharma lo clasifica como un factor mental. La avaricia es un factor mental malsano, por supuesto, y también tiene su característica, y la característica de la avaricia, dice el texto, es esconder el objeto obtenido o esconder, ocultar ante otros la posibilidad de obtener ese objeto deseado, ¿sí? Esa es su característica. Entonces hay una actitud especial defensiva, podríamos llamar, en este factor mental. Su función es, por supuesto, una función negativa, es el no tolerar el compartir el objeto con otros, el objeto deseado, ¿no? O considerado. Se manifiesta como el recular o el agriarse ante la perspectiva de compartir. La persona se torna agria o recula, reacciona en forma opuesta ante la perspectiva de compartir. Así es como se manifiesta la avaricia. Y la causa próxima es el propio éxito al obtener el objeto deseado. O sea, es interesante, ¿no? La causa próxima no es necesariamente una causa, un factor, un aspecto malsano. Simplemente es la capacidad de obtener algún objeto o estar en vías de obtener ese objeto, ¿no? Ya después deriva de esa causa próxima, deriva ya la manifestación posterior del factor mental, ¿no? Ahora, entonces, la función de la rememoración de la generosidad es establecer la mente en la no avaricia, pero su causa próxima es la no codicia. Entonces, aquí hay dos cosas. Una cosa es avaricia y la otra es la codicia. Entonces, ya vimos que la avaricia es un factor mental malsano, pero la codicia está clasificada, es uno de los 10 factores 10 factores de la acción malsana. Y específicamente dentro de esa clasificación es parte de 3 de las llamadas acciones mentales malsanas. Entonces hay 4 acciones malsanas físicas, 4 acciones malsanas verbales y 3 acciones malsanas mentales, y dentro de esas 3 se encuentra la no codicia, la codicia. Las otras son la mala voluntad y la noción errónea, las nociones erróneas. Entonces se consideran como acciones malsanas mentales, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre codicia y avaricia. Ahora, codicia obviamente la relacionamos directamente con la raíz malsana del deseo. Es un aspecto específico del deseo. Y la codicia es propiamente el deseo de posesión de un objeto que pertenece, que tiene un dueño, que pertenece a alguien, ¿sí? Esa es la codicia, para diferenciarla de otro tipo de deseos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos deseo de, no sé, de graduarnos de una carrera y hacer el esfuerzo por cumplir ese deseo, eso no se clasifica como codicia, ¿no? Porque para que se clasifique como codicia, el objeto deseado tiene que ser propiedad de otro. Y eso es lo que caracteriza a la codicia. La avaricia es más bien una reticencia a compartir, ¿no? A compartir lo que está por obtenerse o lo que ya se tiene. Entonces, esa es la diferencia entre las dos. Ahora, como en las otras rememoraciones que hemos comentado, el texto
nuevamente aquí, en este caso específico, enumera 10 beneficios específicos de la práctica de la rememoración de la generosidad. Y son los siguientes. Dice, la persona se torna feliz mediante la generosidad. Se vuelve no codiciosa mediante la generosidad. No es avara. El cuarto beneficio es que piensa en los demás. Piensa en los demás. Quinto beneficio, se vuelve querida por los demás. Después dice, no teme en compañía de otros. Creo que esto ya lo habíamos discutido en otros contextos, ¿no? Esa es una práctica que da lugar a una autoconfianza y una seguridad, de modo que no hay temor en diversos tipos de asociaciones con otros grupos o personas. ¿Por qué? Porque se tiene esa confianza que imbuye a la mente esta virtud particular. Después, el séptimo beneficio es que trae mucho gozo. Y aquí este es un punto importante, al igual que en otras contemplaciones, recordemos que muchas de estas están diseñadas o pensadas por el Buda con el objeto de generar un estado mental conducente a la concentración. Entonces, muchas de estas contemplaciones, y esta específicamente, al traer mucho gozo, genera fácilmente ese factor mental que es un componente de los factores yánicos, de los factores que componen por lo menos a la primera, segunda y tercera yana. Perdón, primera y segunda yana. Aunque en este caso específicamente, y creo que lo voy a mencionar más adelante, el objetivo de esta contemplación es lograr la concentración de acceso. El octavo beneficio se dice que es la persona adquiere una mente compasiva, ¿sí? Entonces, esta práctica o rememoración de la generosidad, digamos que reblandece el corazón, ¿no? Lo hace menos duro, menos rígido, entonces naturalmente la persona, al ser generosa, se torna compasiva. Entonces, esto también es otra gran ventaja, porque, como ya sabemos, una parte importante de la práctica meditativa en el budismo Theravada es las 4 Brahma Viharas, las 4 moradas de Brahma o moradas sublimes, y la segunda de ellas es la compasión. Entonces también facilita el desarrollo de esta morada sublime. Esa es otra grandísima ventaja. La novena ventaja es que el texto dice, la persona tiene un buen destino. Tiene un buen destino supuestamente al morir. Bien, y finalmente la ventaja número 10 es que la persona se acerca a lo divino. Entonces, en particular, es una de las cualidades a desarrollar si se quiere un renacimiento en el ámbito de los devas, de las deidades, ¿no? Entonces, prácticamente, esta práctica acerca a la persona a lo divino. Bien, infinidades de deidades han logrado ese estado a través de la práctica de la generosidad y de la misma rememoración de esa liberalidad. Una ventaja también, bueno, está relacionada con lo mismo que ya se dijo, ¿no? Cuando la persona ha practicado generosidad en la vida, la ventaja es, vamos a decirlo así, es un poco redundante, pero la ventaja es para toda la vida. ¿Por qué? Precisamente por vía de la rememoración. Uno debe recordar siempre esos actos generosos. Entonces, al constantemente estarlos recordando, siempre están en la mente. Entonces, cada vez que se recuerdan con suficiente atención y concentración, entonces se genera el gozo y la felicidad. Entonces, esa es una de las grandísimas ventajas de
esta contemplación, porque es una fuente de gozo y alegría que está a la mano. Pero el único requisito, por supuesto, es que la persona haya practicado actos generosos, ¿no? O inclusive una persona que es avara o que no ha sido muy generosa, nunca es tarde, nunca es tarde y puede empezar a reunir este acervo de karma que le va a permitir tener mucho goce y felicidad para el resto de la vida, ¿no? Entonces, nuevamente, esa es una de las grandes prácticas y una de las grandes contemplaciones, ¿no? Uh, por esta razón. Posteriormente, el texto se refiere muy someramente en cuanto al procedimiento. Dice que el meditador va a un lugar de soledad y mantiene su mente inalterada. Con su mente tranquila, practica la rememoración de la liberalidad, a saber, a través del abandono de las cosas he beneficiado a otros. A través de esto he ganado mucho mérito. La persona vulgar, debido a la sociedad de la codicia, se siente atraída por las cosas, pero yo vivo con la mente sin codiciar, no ensuciándome con ello. Siempre doy y disfruto dando a otros. Siempre doy y reparto. Entonces, ese es el texto que ejemplifica, digamos, en forma muy simple, el método, ¿no? Entonces, esa es una forma simple, directa, pero por supuesto, a lo que quería yo regresar y es en este punto. El punto es que este puede ser una fórmula sencilla, pero en sí la contemplación de la generosidad toma muchas vías, puede tomar muchos derroteros, eh, muchas variantes. Entonces, eso lo hace una práctica muy interesante. Por supuesto, ya lo hemos dicho muchas veces, es una meditación discursiva, ¿no? Entonces, siempre hay un discurso, una reflexión, un tren de pensamiento que se trata de mantener durante esta práctica, ¿no? Entonces, algunas de las variantes son, por ejemplo, en la práctica de la generosidad, considerar la, el, las virtudes, los méritos, el valor de los objetos que se ofrecen, los objetos que se donan, los objetos que se dan, ¿no? Uno toma nota de eso y entiende el karma, de cómo la acción está relacionada con la cantidad y la calidad del objeto ofrecido, ¿no? Y no solamente la cantidad y la calidad, sino también la adecuación. Es un objeto adecuado para los fines que se persiguen de beneficio a una persona, a un grupo de personas, o no lo es. Entonces, todas estas variantes se consideran solamente con respecto al objeto, pero uno puede tomar otra vía, por ejemplo, y considerar la intención y analizar factores como, por ejemplo, si la mente está en un estado de compostura, está en un estado de estabilidad, y si la intención es firme, cuál es nuevamente el aspecto cualitativo y cuantitativo de la intención, es otra cosa a considerar. Otro aspecto es, ya lo hemos mencionado también, el tiempo. Pues, si esa generosidad se practica en el tiempo adecuado, el tiempo y circunstancia adecuados, ¿no? Que son también parte de la sabiduría que tiene el donador para ejercer esta virtud espiritual, ¿no? De la generosidad. Entonces, todas esas cosas se pueden analizar, se puede uno expander sobre ellas en el análisis. Todo el conocimiento que uno puede tener del karma es aplicado precisamente también a esta contemplación, de manera que entonces uno puede practicarla con muchas variantes, de diversas formas, y siempre es benéfico, ¿no? Siempre es benéfico. Puede haber también una rememoración, por ejemplo, otro ejemplo de otra avenida muy grande es
la rememoración de los casos conocidos de gente que ha practicado la generosidad de diferentes formas. Y por ejemplo, el Canon Pali tiene muchísimos ejemplos de personas que han logrado un gran avance espiritual a través de la generosidad, ¿no? Típicamente, por ejemplo, uno de los grandes personajes, el gran benefactor laico de la Sangha, que era el laico Anathapindika, por ejemplo, es un ejemplo de generosidad, ¿no? Y en fin, también hay muchas mujeres, grandes mujeres que después se convirtieron en monjas, que fueron monjas y que se iluminaron y cuya virtud principal era la generosidad. También hay algo, mucho de lo que dice el canon acerca de esto, ¿no? Por cierto, ya que lo estoy mencionando, a pesar de que está en inglés, desgraciadamente, pero hay unos videos, y aquí es un paréntesis de comercial que estoy haciendo, hay unos videos que han salido últimamente en YouTube eh, por parte de un monasterio que se llama Wat San Fran o Wat San Francisco, y son videos con ilustraciones animadas bastante bien hechas, pero de episodios del canon, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esos videos ustedes pueden encontrar las historias relacionadas, por ejemplo, con este Anathapindika, ¿no? El principal benefactor de la Sangha, y son muy entretenidos y muy ilustrativos, entonces se los recomiendo, valen la pena, ¿no? Bien, entonces, ya para terminar esta cuestión de la rememoración de la liberalidad, voy a mencionar los últimos párrafos del texto, que dicen así: ese meditador de estas maneras practica la rememoración de la liberalidad. Mediante esta rememoración de la liberalidad, su mente está dotada de confianza. Por esta rememoración y confianza, su mente se torna inalterada. Con su mente sin perturbaciones, destruye los impedimentos, despierta los factores de meditación o jhana y alcanza la concentración de acceso. Entonces, básicamente, la conclusión nos ilustra cuál es uno de los propósitos principales de esta práctica. Es precisamente el logro de la concentración de acceso. ¿Por qué? Porque al lograr la concentración de acceso, nos deshacemos simultáneamente de los impedimentos. La mente sin los impedimentos genera los factores yánicos mentales, y estos factores, además de contener cosas muy deseables como la felicidad, el gozo, la unificación mental, también dotan a la mente de ciertas cualidades como por ejemplo la maleabilidad mental, esa capacidad de la mente de adaptarse a las percepciones de manera que no se rigidiza, sino que por lo contrario se torna muy moldeable. Y eso es lo que permite, es uno de los factores mentales también que permite hacer un análisis adecuado de la realidad, ¿no? Entonces, a través de esa concentración ganada, uno entonces desarrolla introspección, y esa es la gran bendición, la gran ventaja del logro de la concentración de acceso, ¿no? Y a final de cuentas es la razón por la cual uno practica estas rememoraciones, ¿no? De las que hemos estado hablando. Entonces, en particular, esta es una de mucha belleza, que realmente tiene una grandísima capacidad para generar gozo y felicidad en muchos seres humanos. Entonces, es una práctica, vamos a llamarle una práctica feliz, ¿sí? Una práctica de mucha felicidad, ¿no? Entonces, también viene siendo un refugio, un remanso para la persona, ¿no? Que acude a ello, de la misma forma en que constantemente trata de ejercer acciones generosas, de la misma forma acude a ese remanso de la rememoración de su propia liberalidad. Entonces tiene múltiples ventajas
y claro, desde luego es un instrumento excelente para los fines ulteriores que se persiguen en la meditación. Entonces, lo voy a dejar aquí y no sé si tengan algún comentario o pregunta. Sí, yo tengo algunas preguntas, Miguel, pero no sé si algún otro compañero quisiera preguntar algo antes. Bueno, en primer lugar, yo quisiera agradecerte enormemente esta serie de charlas relacionadas con la remembranza, porque evidentemente está mucho más cerca de nuestra cultura Ujú. que de el ejercicio de la concentración y sobre todo el ejercicio, digo, de la concentración en un objeto no, eh, digamos, en un objeto no discernible completamente o en un objeto inerte, ¿no? Como podría ser la respiración o otro tipo de objeto, en donde no interactuamos emocionalmente como lo hacemos en la remembranza. Eh, También debido a que yo creo que no solamente nos pasa en la actualidad a nosotros en esta cultura, sino que también a los orientales está empezando a suceder por la agitación social o cultural a la que se están comenzando a someter con la occidentalización, ¿no? Ahora, Así es. eso me parece estratégicamente muy bueno, Miguel. Quería mencionártelo porque abre una cantidad de puertas importantes a cada uno de nosotros. Por supuesto que hay que eh, integrarlo y reflexionarlo y encontrar la puesta en práctica, ¿no? Sí, ese punto que mencionas es, pero fundamental, fundamental. Y desgraciadamente, la forma en la que se ha transmitido el budismo a Occidente, de alguna forma se ha hecho mucho más énfasis en los aspectos de la meditación no discursiva, por alguna razón, pero la ausencia de la otra cara de la moneda es algo bastante grave porque eso provoca el malentendido acerca del hecho de que la práctica meditativa budista tiene digamos que un área sumamente amplia podemos llamarlo del cultivo de las emociones positivas. Y es fundamental porque no es una práctica, digamos, austera y seca, ¿no? Sin sabor, no. Todo lo contrario, hay una parte en la que se requiere del cultivo de diversas emociones, ¿no? No, uno cree, a veces hay gente que cree que en el budismo se tienen que inhibir las emociones, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero no es así, ¿no? Hay toda una serie de emociones positivas, de estados mentales que se tienen que desarrollar, ¿no? Y estas emociones se tienen que cultivar y son de muchísimo beneficio, ¿no? Sí, Claro, sí, sí, una cosa es suprimir los impedimentos y otra cosa es cultivar los elementos favorables que hacen a la concentración, ¿no? Ahora, claro. yo quería preguntarte algo en relación precisamente a esto de la generosidad. Eh, Nosotros, no sé, yo viví en México un tiempo y casi 4 años, aprendí muchas cosas en México y aunque parecemos todos los latinoamericanos iguales, no lo somos, ¿no? Somos bastante diferentes, las regiones cambian muchas cosas, además que fuimos colonizados por diferentes, digamos, culturas regionales españolas que traen su propia acervo, ¿no? Ahora, Claro. eh, el uruguayo
esto es una percepción personal, probablemente otros no tengan la misma, digo, pero el uruguayo tiende, por mandato cultural, tiende a, eh, digamos, disminuir muchas veces el valor de sus propias acciones. Es decir, todos los uruguayos queremos ser humildes, ¿no? Queremos ser recatados, queremos ser, porque hay como un mandato social en donde lo bien visto es una pseudo humildad que después cuando uno conoce a las personas se da cuenta que no es así, que todos tenemos nuestro lado, digamos, eh, aprensivo, egoísta, Sí, ¿no? sí, Codicioso, etcétera, sí, etcétera, pero sí, tenemos un target, ¿no? Que sí. pretende que nos igualemos todos en esta pseudo humildad. Y Ujú. a mí me parece que en el caso del regocijo sobre el acto ajeno de generosidad es mucho más provechoso tal vez que el regocijo sobre el acto Sobre propio. el propio. Claro, porque el regocijo sobre el acto propio está lleno de engaños, ¿no? Está lleno de engaños. Uno, por ejemplo, yo me regocijo sobre mis actos sanos y generosos siempre y cuando el otro me lo reconozca, ¿no? Sí, Si claro, no te claro. lo Sí, reconoce, sí, entonces ya no sí. hay tal regocijo, hay como una suerte de discrepancia o de conflicto que se presenta ahí sobre realmente si lo que he hecho es correcto o no es correcto. Ahora, cuando uno se regocija sobre el acto ajeno, no está involucrado de repente esa relación entre acto y recompensa, ¿no? Sí, Sino que sí, uno lo mira desde afuera y dice, qué buena acción. sí. Me da a mí la sensación de que para nosotros sería mucho más conveniente cultivar eso que tiene que ver con el regocijo del Sí, acto ajeno, ¿no? del acto ajeno, sí, con mudita, ¿no? Sí, exactamente. Sí, lo entiendo muy bien. Eso también se ve un poco, yo lo he notado en la cultura de los canadienses, también tienen ese tipo de actitud y también lo veo mucho, lo he visto mucho en los Países Bajos. En los Países Bajos tienen esa actitud como que de uniformidad social y nadie se distingue, nadie sobresale y se mantienen todos tapaditos en un nivel parejo y les disgusta mucho los desplantes de personas, obviamente que serían generalmente de otras culturas, que son exuberantes, por decirlo de alguna forma, en cuanto a este tipo de cualidades, ¿no? Pero aquí en particular, en esta cuestión particular de, por ejemplo, la rememoración de la generosidad, creo que a pesar de ese aspecto cultural, eh, creo que es bueno, puesto que está uno en el proceso de observarla propiamente, ¿no? Es bueno entender las distinciones sutiles, porque ya viene siendo una distinción sutil, ¿no? Qué tanto me estoy regodeando en forma egoísta por mi acto de generosidad, qué tanto hay de orgullo, qué tanto hay ahí de ese aspecto del yo que está metiéndose y que no es un aspecto muy sano, ¿no? Pero también eso es precisamente parte de la práctica y parte del entendimiento, ¿no? Porque cuando realmente esta práctica, cuando se hace muy bien, por supuesto, es cuando la persona ya está bastante evolucionada, ¿no? Cuando la persona tiene la suficiente madurez para aceptar sus propias buenas acciones, entonces no resulta en un impedimento ni en una distorsión, sino que resulta en una verdadera ventaja, ¿no? Pero digo, tiene su opuesto, ¿no? Que es precisamente cuando la persona acepta sus limitaciones y sus faltas sin pretextos, sin excusas, sin regodeos, ¿no? Sino que directamente lo acepta, ¿no? Digo, son cosas que van en paralelo, ¿no?
en el grado en que somos capaces de aceptar nuestras limitaciones y faltas, en ese mismo grado deberíamos ser capaces de aceptar también nuestras cualidades, ¿no? Entonces, es un punto muy, muy importante, muy interesante del desarrollo espiritual de la persona, ¿no? Y creo que pusiste el dedo en un punto que es sensible, ¿no? Porque hay una cuestión de que en esto que estamos diciendo y en esta misma práctica de la rememoración de la liberalidad, hay diferencias. Hay muchas diferencias entre las diversas personas, ¿no? Yo, por ejemplo, he conocido personas que en general son altamente virtuosas, tienen grandísimas cualidades, inclusive de personalidad, ¿no? Personas muy establecidas, muy firmes, con muy buenas convicciones, etc. Pero, por ejemplo, hay una persona que conozco que tiene grandísimas cualidades, pero su talón de Aquiles es precisamente la generosidad. Y claro, porque él ya lo ha expresado, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con su desarrollo, inclusive desde la infancia, ¿no? Con aspectos de su situación familiar, etcétera, etcétera, social. Entonces, una vez que lo dio a entender, entonces se entiende por qué esa persona tiene esa particular dificultad, ¿no? Con con esa paramita, ¿no? Con esa cualidad espiritual, ¿no? Entonces tiene un desarrollo, digamos, torcido, deficiente en un aspecto que se consideraría desde el punto de vista budista como muy fundamental, ¿no? Que la generosidad es, digamos, la cualidad espiritual de entrada, como le llaman, ¿no? En el budismo, ¿no? Claro, Entonces es muy interesante. Y cuando hablamos de rememoración de liberalidad, las capacidades para hacerla van a ser muy diferentes para cada persona, porque también cada persona tiene un historial diferente, por lo menos en esta vida, de práctica de generosidad, ¿no? Y es que también la generosidad también se manifiesta de muchas formas. Ese es otro aspecto de la contemplación, ¿no? No quiere decir simplemente dar dinero. No, no, no. Hay muchas cosas con las que se practica la generosidad, ¿no? claro, de hecho te quería preguntar eso también, por ejemplo, la importancia de comprender el fenómeno de generosidad como un acto mental, como tú lo llamas también emocional, o como lo queramos identificar, de absoluto desprendimiento, que esto no solamente es en el campo de la materia, también, por ejemplo, ceder en una, porque puede existir, Miguel, personas generosas que no sepan que lo son. Sí, eso es posible. Ah, bueno, porque, Y por ejemplo, eso es posible porque, y te voy a decir una de las razones. El Buda menciona en los suttas que la gente da, dice el Buda lo dice, ¿no? Textualmente, dice, la gente da por alguna de 8 razones. 8 razones muy, muy diferentes entre ellas, ¿no? Por ejemplo, una razón, podríamos, digamos, parafrasearlo para el lenguaje actual, es cultural. Por razones culturales uno da, ¿no? O por razones de tradición familiar uno da, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay también una gran varianza, ¿no? claro, claro, y por ejemplo, se puede dar el caso de que una característica constante de la personalidad en un individuo en siempre buscar la manera de ceder ante ciertas situaciones ya sea de confusión o de discrepancia con el objetivo de generar mejores condiciones de entendimiento. ¿Eso es una generosidad mental o qué es eso? Por la forma en la que lo expresas se parece un poquito a lo que llamamos deferencia, ¿no? La deferencia es Claro, precisamente ceder ante ante otros o ante una situación con el objeto de facilitar las cosas o honrar a algo o a alguien, etcétera. Es una especie de deferencia, pero la deferencia es un tipo
generosidad. Es algo que va muy, muy de cerca a la actitud generosa, ¿no? Ese ceder voluntario, dejar el yo para que el otro sobresalga o para que el otro se le dé la atención o se le conceda algo. Entonces, eso es parte de la es un aspecto de la actitud generosa, ¿no? Definitivamente, es algo muy, muy importante, muy, muy sutil también, ¿no? Claro. O sea que hay una variedad enorme de circunstancias que uno pudiera utilizar como remembranza de la liberación de la generosidad, ¿no? De la libertad, Sí, como es, liberalidad, como dices tú, ¿no? claro, Sí, hay que aprender eso, hay que aprender, porque a veces estamos haciendo buenas acciones sin darnos cuenta, ¿no? claro, Tanto como claro, hacemos las malas también, ¿no? claro. Sí, y hay que aprender a tomar nota, ¿no? Y distinguir. Es exactamente lo mismo que la dualidad de lo malsano con lo sano. O sea, en términos generales podemos entenderlo bien y las definiciones son claras, pero hay momentos en que hay mucha sutileza, ¿no? Cuando los factores son sutiles, a veces no es posible discernir es sano o es malsano. Entonces se Claro, necesita una sabiduría superlativa para hacer estas distinciones, ¿no? claro. Entonces es algo muy similar, ¿no? Hay sutilezas como en todo, hay grados, ¿no? Algún maestro alguna vez nos decía que la correcta práctica de la generosidad es un arte, es un arte y a veces uno puede construir con generosidad grandes obras maestras, ¿no? Porque requiere de inteligencia, requiere de observación, requiere del estado mental adecuado, de la actitud adecuada. O sea, no es algo, llevar la perfección de la generosidad, como sabemos todos, es una perfección. Solamente un Buda logra la perfección de la generosidad. Todos los demás seres se quedan un poco atrás, ¿no? Los arahants la desarrollan en cuantía, pero nunca al grado de perfección. Entonces, esta, siendo una paramita, siendo una perfección, es susceptible de perfeccionarse, ¿no? Entonces, eso nos da la idea de la profundidad de esta cualidad espiritual, de la generosidad, ¿no? De las diferentes sutilezas que existen y las diferentes áreas de desarrollo, ¿no? Entonces, es algo fascinante, realmente, es simplemente como tema, es algo que difícilmente se puede llegar a un fin, ¿no? Porque es muy amplio, muy, muy amplio, muy interesante. Aquí hay una nota en el chat. A ver, permíteme. ¿Cuáles son las emociones a cultivar? Entonces, claro, ese también ese es un tema muy, muy amplio, pero típicamente eh, entre lo que más sobresale cuando hablamos de emociones son precisamente las llamadas emociones sublimes, que son las 4 Brahma Viharas, las 4 moradas de Brahma, que son el amor benevolente, la compasión, el goce altruista, que es el regocijo en las buenas acciones o en el mérito de los demás, y finalmente la ecuanimidad. Entonces, esas son las 4 grandes emociones para el budista Theravada, ¿no? Pero esas son las principales. Entonces, existe toda una serie de cuestiones emocionales que van enganchadas con ciertas actitudes y con ciertas prácticas, ¿no? Por ejemplo, otro aspecto emocional diferente es lo que acabamos de mencionar, la práctica de la deferencia hacia los demás, ¿no? Otro es la práctica del honor, de la veneración hacia aquellos seres u objetos que son dignos de veneración, ¿no? Entonces, en el curso de eso hay una serie de actitudes y emociones que se van generando, ¿no? Que se practican. Sí.
Entonces es una respuesta muy corta a la pregunta. Soledad, ¿tienes tú una pregunta? Hola Miguel, bueno, nada, primero agradecerte como siempre tu tiempo y sobre todo agradecerte el hecho de que has marcado muy bien el hecho de que no solamente sentarse ahí y tratar de controlar la mente, es meditar, porque Claro. eso es un fallo que tenemos por ejemplo, yo que tengo una mente súper discursiva, muchas veces me dicen, no pienses tanto. Y no es que piense, es que de repente se me presenta una situación y yo me quedo dándole vuelta, sin darme cuenta que a lo mejor en la intimidad, cuando me pongo, es un tipo de meditación, un tipo de reflexión. Y muchas veces he sacado buenas conclusiones de ese estado en una situación determinada, de repente cuando me voy a acostar, ¿no? Eso que te dicen darle vuelta a la cabeza, pero en realidad muchas veces he sacado conclusiones y he tomado decisiones que siempre han sido positivas. Y bueno, a lo mejor eso es una manera de meditar, ¿no? Sí. Y bueno, y siempre nos han enseñado que si no te sentás ahí en el cojín ahí, tratando de concentrar, no sé, yo agradecerte mucho eso porque todo esto me ha llevado a reflexionar y que hay muchas maneras de meditar. Así que nada, eso sobre todo quería agradecerte. Esa es una de las, precisamente, de las ventajas de considerar lo que enseña el Buda, ¿no? Son 40 objetos de meditación fundamentales de los que él habla, ¿no? Que pueden ser practicados. Entonces son adecuados, en su totalidad, básicamente incluyen casi a todos los temperamentos de persona, ¿no? Porque también esa es la otra cuestión. No todos los objetos de meditación son adecuados para todas las personas. Entonces también hay que discernir. Y ese es parte del trabajo interno propio de cada persona. A través del estudio y la investigación, llegar a una conclusión acerca de cuáles son los métodos idóneos, ¿no? Para que esa persona practique, ¿no? Entonces, por ejemplo, aunque parezca irónico o contradictorio, la persona que es avara debería practicar la rememoración de la liberalidad. ¿Por qué? Porque tiene el ingrediente principal para poder practicar esa rememoración es por lo menos un acto generoso. Entonces, si esa persona que es avara quiere cambiar y practicar, lo primero que va a tener que hacer es hacer un acto generoso y tomar eso como base para practicar esa meditación, ¿no? Así Claro, es. exactamente, porque muchas veces quizás nos tenemos que dar cuenta que no logramos la concentración en esa postura formal que uno quiere, justamente por todas estas cosas que carecemos, ¿no? Estas meditaciones, reflexionar en la avaricia, en todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que nada, yo muy, muy agradecida, la verdad que sí. Sí. Sí, esto de la meditación es una gran aventura, es una cosa fascinante porque las posibilidades de la mente son increíbles, ¿no? Una vez que la persona empieza a madurar, empieza a crecer, empieza a tener experiencia, entonces se abre un mundo que llega a un punto en que es un mundo ya autosuficiente, ¿no? La persona ya se nutre en forma casi espontánea, ¿no? Se nutre y continúa con su práctica, ¿no? Ya no necesita alicientes, ya no necesita ese tipo de cosas porque ya en sí, la práctica en sí es la motivación misma. Entonces uno tiene que llegar a ese punto y llegar a ese punto no es tan difícil, es una cuestión de tiempo y esfuerzo. Tiempo y esfuerzo. Cualquier persona normal puede llegar a ese punto. Y entonces, llegando a ese punto, entonces, como decía mi maestro, es como tener una pensión vitalicia. Ya vive uno cómodo, ya hay comodidad, ya se acabó la zozobra, se acabó el calor, ¿sí? Entra uno a un ámbito de frescura, ¿no?
que está a la mano. Entonces, por eso es tan importante esto, es tan importante. Y seguiremos hablando de esto hasta donde se pueda, ¿no? Toda la vida, porque esa es ¿cómo le dicen los españoles? La crema y nata, ¿no? La nata, creo que le dicen ellos, ¿no? La esencia, pues, de las cosas. Sí, Muy bien. una última reflexión cortita, Miguel, antes que te vaya, y es que a mi entender y en lo personal, la comprensión de la función de todos estos cultivos llamados emocionales en Occidente, eh, a veces se hacen difíciles de realizar porque no comprendemos la función social que cumple, ¿no? Por ejemplo, creemos que esto no tiene nada que ver con el recibo de luz o el vencimiento del alquiler, y lo tiene de forma directa, porque la transformación de todo un proceso cognitivo y de esa lógica que tiene que ver con el comportamiento diario, hace que uno pueda o no pueda en el mundo concretar las necesidades, ¿no? Y es tan difícil. Por ejemplo, una vez me acuerdo que en una reunión o en una charla que dimos hace muchos años, ¿no? En este mismo grupo, tenía otra conformación, eh, una de las menciones que se hizo era del beneficio económico de meditar y de lograr austeridad, ¿no? Entonces, recuerdo que había una chica que decía, nunca había escuchado esto, porque claro, no tenemos asociado la idea de que si uno modifica los hábitos, se modifica la economía, ¿no? Claro, claro, definitivamente. Directamente, ¿no? Y se modifica, cuando uno modifica los hábitos, modifica todo el entorno y todos los objetos relacionados con nosotros, porque cambia absolutamente. Entonces uno siempre está buscando el otro camino, el camino de primero modificar todo lo relacionado con los objetos y las aprehensiones básicas de nuestra necesidad, para que después, cuando hay tiempo libre, uno modifica lo otro. Y nunca Sí. sucede eso, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es exactamente así. Así es como es, precisamente, ¿no? Ese aspecto y las actitudes. Las actitudes que uno va forjando y modificando tienen un gran impacto, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita que estabas tú hablando de esto, inmediatamente me vino a la mente, ¿no? De que a mí, por ejemplo, me da mucho gusto pagar impuestos, ¿no? Cada vez una vez al año, hay que pagar impuestos y a mí, la verdad, la mayoría de la gente se disgusta mucho, no Sí, sé, claro. es una cosa, pero a mí me da mucho gusto, la verdad, y como tengo la capacidad de pagarlos, los pago, pero con mucho gusto, porque sé que hay un gran beneficio, ¿no? Está uno contribuyendo y es parte de una sociedad, ¿no? En donde hay armonía, etcétera, etcétera, y el beneficio es para todos, ¿no? Entonces, debería ser una ocasión de gran regocijo. Es más, es como que si tuvieran que hacer una especie como de festival de los impuestos. Digo, ya estoy imaginando demasiado, ¿no? Ya estoy proliferando mucho, ¿no? Pero sí, efectivamente. Entonces, la actitud es todo, ¿no? Claro. La actitud es lo que nos encausa en, Me en el, alegro, en el curso me adecuado, ale- ¿no? me alegro, Miguel, porque mi marido siempre me dice, serás la única persona que cuando sale de pagar está contenta. Es como una liberación. Dije, ya está. Ya, Además, y- y- además es además, una liberación, sí, claro. o Sí, sea porque que cumple uno un compromiso, ¿no? exactamente, cumplo y ya está, digo. Sí, O sea que, bueno, me alegro que haya otro por esta misma mentalidad. No, Eso bueno, lo sí, sentí. a sí, mí lo sí. que a mí lo que me sucede cuando yo cumplo con mis vencimientos, mis obligaciones, es que no llego tan así, ¿no? Como has llegado tú. Lo voy a pensar eso, Miguel, lo voy a empezar a Sí, reflexionar piénsalo bien. sobre. Lo voy a empezar a reflexionar porque es importante. Lo que pasa es que acá tenemos la idea, en Canadá de repente distinto, acá tenemos la idea que el sistema no funciona y eso va a saco roto.
pero es importante lo que dice porque en definitiva el sistema está funcionando en base a eso, si no, no podría funcionar. Claro, Ahora, pero fíjate que inclusive hasta en el caso de que vaya a saco roto, por ejemplo, yo cuando pagaba impuestos en México, yo sabía que hacer eso es entregarle el dinero a los políticos que se lo van a embolsar. Pero aquí en este caso, el cambio de actitud es pues que se beneficien ellos. Si alguien se va, es un ser, de todo modo, es un ser sentiente que se va a beneficiar, y si tiene la capacidad de beneficiarse, aunque sea en forma ilegal, pues es también debido a su karma. Su buen karma del pasado le permite beneficiarse en esta forma torcida y con un beneficio neto, ¿no? Y por lo menos debido a su karma no tiene un resultado desagradable en el momento, aunque después ya será, ¿no? El karma toma cuenta de eso, pero por lo que respecta a mí, pues también me regocijo si es ese caso, si el beneficio tiene que ser para alguien. Claro. Entonces no importa para quién, siempre y cuando sea un beneficio, pues hay que regocijarse. Bueno, a mí me produce regocijo, por ejemplo, la idea, la autopercepción que tengo al momento de cumplir con un compromiso, decir, bueno, afortunadamente he desarrollado la capacidad de poder cumplir con esto, ¿no? Eso me genera, ¿no? Y a veces con cuentas atrasadas que digo, bueno, esto hace tiempo que lo tengo aplazado, tengo que salir de esto, y cuando logro cumplir con eso, la satisfacción de haber podido cumplir, haber desarrollado esa capacidad de poder cumplir, y bueno, tal vez es un poco medio egocéntrico, ¿no? Digo, pero me da la sensación de que hay como una idea de empoderamiento, ¿no? Decir, bueno, sí, realmente puedo lograr los objetivos con las obligaciones que tengo. Y eso mismo me genera una condición que después me permite en otros ámbitos, como por ejemplo en entender que puedo desarrollar esa misma capacidad. Claro. Sí. Entonces, ya como conclusión, entonces uno realmente hace todas estas cosas relacionadas con actitudes con el objeto de beneficiarse en la práctica meditativa, ¿no? A final de cuentas, lo que cuenta es juntar esos factores yánicos para que se aplique uno y uno logre la concentración, porque ese es el escalón que va a permitir todo lo demás. A final de cuentas, visto de una manera muy fría, si quieren, a final de cuentas, ese es el gran beneficio, ¿no? Es eso, sí, sin duda. Muy bien. Bueno, creo que ya me excedí un poco. Fue un gran placer estar con ustedes otra vez. Tenemos mucha fortuna de poder seguir con esto y ojalá esto dure por muchos años y que estén muy bien y nos vemos en 15 días. Muchas gracias, Miguel. Buen descanso. Miguel. Estés bien. Muchas gracias. Gracias. Buen descanso. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Nos vemos mañana. Que descansen.